¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy gerente de prospectiva en Apresid y hoy, el lunes 24 de agosto, a las 5:30 de la tarde, ya transitando esta segunda semana del Congreso Apresid, les quiero dar la bienvenida desde Rosario y agradecerles por acompañarnos en esta charla nombrada Repensando el manejo de nutrientes, que estará a cargo de Cory Mulbauer. Recuerden que en la sección superior derecha de sus pantallas deberían poder acceder a mi perfil y en caso de que ustedes deseen escuchar al disertante en inglés, en su idioma original, deben cambiar la configuración al idioma inglés, aceptar y ahí podrán escucharlo y de lo contrario escucharán la interpretación al español. A lo largo de la presentación de Cory, ustedes van a poder ir dejando sus preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al final de la misma haremos un espacio, digamos, donde podemos ir pasando algunas preguntas en vivo a Cory y él podrá ir respondiendo. Recuerden que también tienen una sección en el superior llamada asistentes, donde van a poder buscar a los oradores que estén registrados e interactuar con ellos. No olviden pasar por el stand de Apresid dentro del hall comercial, donde van a encontrar entrevistas en vivo, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para asistentes. Y por último, para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso Apresid y así no perderse de nada. A continuación presentaré brevemente a Cory Mulbauer. Cory trabaja como agrónomo desde hace 20 años, trabajó para una empresa de consultoría en agronomía, PropTech Consulting, fue gerente de proyectos de agronomía, responsable de coordinar e implementar ensayos de investigación de campo, trabaja en Precision Planting desde 2009, donde se desempeña como líder de I+D en agronomía. Es graduado de la Universidad Estatal de Iowa, donde se recibió de licenciado en estudios agrícolas en el año 2000. Ahora sí, señor director, ya le damos lugar a Cory Mulbauer para su presentación. Muchas gracias. Hello. Hola, soy agrónomo líder para el Departamento de Investigación y Desarrollo de Plantaciones de Precisión. Estamos en Illinois y voy a compartir con ustedes parte de la investigación y aprendizajes que hemos obtenido a lo largo de mi carrera, en mi trabajo, y la mayor parte de mi investigación la he hecho en América del Norte y tiene que ver con poner a prueba todo lo que tiene que ver con, digamos, el trabajo agrícola, por supuesto, lo que es la siembra, el equipamiento de siembra, el desempeño en el terreno y cómo lograr el máximo rendimiento y desempeño para la mayor parte de las decisiones agrícolas. La presentación se llama Repensar el manejo de nutrientes. Les voy a hablar hoy de algunos conceptos fundamentales que tienen que ver cómo manejar idealmente los fertilizantes y el sistema estándar que se utiliza en América del Norte hoy en día, y a partir de mi investigación, cómo poder mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Y quiero comenzar hablándoles de estos 3 principios básicos para lograr el máximo rinde en cualquier digamos, cultivo del mundo. Esto es la luz del sol, el agua y los nutrientes. Básicamente, todas nuestras decisiones de manejo en el establecimiento tienen que ver con utilizar los recursos que brindan la luz solar, el agua y los nutrientes para maximizar el potencial de rinde, incluyendo el equipamiento, la protección de cultivos, el uso de químicos, fertilizantes, todo lo que tiene que ver o que está involucrado en el sistema que impacta en la utilización de agua, luz solar y nutrientes. Empecemos por lo último, los nutrientes específicamente y cómo se ven involucrados. El sistema típico en América del Norte es al voleo. Digamos, la gran parte del nitrógeno, potasio y sodio se aplica al voleo con 6 meses de anticipación. Esto se monitorea mediante, digamos, estudios edáficos y aplicamos a partir de allí más fertilizante o no en función de estos estudios edáficos. De las universidades de agricultura y de agronomía han establecido estándares y lineamientos para saber cómo manejar el sistema. Y esta es la línea ideal, este es el óptimo para el rinde máximo, sin sobreinvertir en fertilizantes
Y en la parte inferior tenemos desde valores de nutrientes edáficos desde muy bajos a muy altos. Esto representa el programa de fertilización con fósforo. Si hiciéramos una aplicación al voleo y aplicáramos todo el fertilizante al suelo mismo, insisto, en forma al voleo, la investigación de la universidad ha establecido un nivel elevado de valores de nutrientes edáficos que necesitamos mantener para siempre contar con un pleno potencial de rinde. Cuando hablamos de ese nutriente en particular, no queremos esto que está aquí a la izquierda porque hay limitaciones en cuanto a los rindes y la pérdida de ganancias potencialmente. El sistema funciona así. El 100% de los nutrientes y fertilizantes se aplican al suelo. El suelo es considerado como un banco de nutrientes, es un banco del suelo. Pero no es un banco muy confiable. Es muy dependiente de los patrones climáticos, de los cambios, en cuanto a clima frío y cálido, temporada seca o lluviosa. Y solo el 10% o menos del fertilizante aplicado va a estar disponible para el cultivo en ese mismo, de temporada de cultivo. Y no va a poder ser utilizado a futuro. Lo que es el banco del suelo es, la materia orgánica y la arcilla que está en el suelo facilitan o constituyen todo el sistema de intercambio. Están las partículas negativas en las partículas del suelo y la materia orgánica también retiene formas orgánicas de los nutrientes que no están disponibles aún para el cultivo. Y todo ese sistema forma lo que sería la capacidad de intercambio. Hay una gran cantidad de nutrientes que están en estas celdas, pero solamente menos del 1% de esos nutrientes van a estar en forma soluble, que pueda ser absorbida por las raíces de la planta en algún momento dado. Para mantener esa capacidad de intercambio funcionando en la forma ideal, esto es a la máxima productividad para intercambiar nutrientes en la solución, es comprender que los microbios son un elemento rector fundamental para el sistema. Una cucharada de un suelo saludable incluye mayor cantidad de microorganismos que cantidad de personas sobre el planeta. Para mantener un ecosistema saludable de microorganismos, el pH del suelo es un elemento fundamental. Si se puede mantener el nivel de pH ligeramente acídico en 6.8, vamos a tener toda la población de microbios que nos van a ayudar a convertir nutrientes encapsulados en el banco del suelo para que estén más disponibles para el cultivo. Pero dado que se trata de un sistema microbiano, estamos hablando de un sistema muy dependiente del clima, por lo que es bastante impredecible respecto de qué día, en qué hora va a haber nutrientes adecuados para los cultivos. El objetivo general de fertilización de los cultivos es el siguiente. Queremos asegurarnos de llegar al rinde máximo. Este es otro ejemplo de una metodología en torno a cómo aplicamos el fertilizante y en qué cantidad. Hay un suministro de nutriente que aumenta y vamos a tener un potencial de rinde que va a ir aumentando. Esta línea punteada, este arco, es el potencial de rinde. Si el suelo, los universitarios recomiendan medir, en función de, lo que son los valores edáficos. Y lo que uno quiere terminar es lo que hacen muchos, productores, que es tener esta zona de apetito oculto. Si ingresamos en esta área, va a generar, una inversión de dinero importante en fertilizantes y vamos a tener que aumentar los, costos en materia de insumos. Es una, situación en la que hay un apetito oculto, pero que no se ve en el cultivo. En la zona deficiente vamos a tener niveles de nutrientes muy bajos disponibles para el cultivo, y esto es obvio porque ahí sí el cultivo empieza a manifestar síntomas visibles que no se ven en el caso de esta zona. Esta zona que es la zona peligrosa, esta que en inglés se llama hidden hunger en la pantalla, que es ese apetito oculto de nutrientes que la planta a veces no manifiesta visiblemente, pero que existe bajo tierra. Este es un ejemplo.
Cuando uno visita el campo como agrónomo, se fija en la consistencia, en la sistematicidad del cultivo. Esta es una imagen tomada en uno de los campos de investigación. Si uno mira esta imagen sola, diría que este cultivo está funcionando muy bien. El color es uniforme, el tamaño de planta también, y este maíz está en la estadio B4, B5, está terminando el estadio donde llega al potencial de rinde máximo. Entonces la pregunta es, digamos, maíz tiene un apetito oculto? Sin, digamos, la imagen del lado diríamos que no, pero si vimos este maíz que está a la izquierda plantado digamos, el mismo día, pero con distintos nutrientes, fíjense en el aumento, digamos, en cuanto a la mejoría del tamaño de la planta, el color. Hicimos una aplicación bandeada, aplicación localizada, y fíjense que el tamaño de la planta es diferente, también el color del cultivo y por ende el potencial de rinde. Se necesitan ensayos y más esfuerzos para asegurarse de que cualquier productor esté alimentando adecuadamente sus cultivos y que no haya estos escenarios de apetito oculto. Hay mucha investigación sobre la aplicación de nutrientes de precisión a través de la sembradora. Se aplican, digamos, o se hacen aplicaciones localizadas, y también se puede hacer una aplicación al voleo y hacer un control para ver qué pasa con las distintas formas de aplicación. Hay muchas opciones para la aplicación localizada de nutrientes. En América del Norte tenemos un buen suministro de fertilizantes basados entre cenizas y otros componentes, sobre todo en formato granulado y también otros en formato líquido, que digamos, permiten una mayor precisión en la digamos, distribución de los fertilizantes. Básicamente la oportunidad con la colocación, digamos, con la aplicación específica es la siguiente. Esta es mi visión, o un resumen, mejor dicho, de la relación y cómo funciona. El suministro de nutrientes al suelo está en la línea, digamos, en el eje horizontal. En tanto, en el eje vertical tenemos la cantidad de fertilizante que se necesita para lograr un rinde óptimo, que aumenta de abajo hacia arriba, representado, como decía, por el eje vertical. Si tenemos bajos niveles de fertilidad edáficos, vamos a necesitar más fertilizante. Y la oportunidad de aumentar la eficiencia haciendo una aplicación localizada o bandeada en verde versus lo que sería la aplicación al voleo con la línea naranja, implica una reducción del 50% en el uso de fertilizante para lograr el mismo rinde óptimo. En el medio tenemos niveles edáficos moderados con un aumento del 30% en la eficiencia con el fertilizante en la aplicación localizada versus al voleo, mientras que cuando tenemos altos niveles de nutrientes edáficos va a haber solamente una diferencia de un 10% con el uso de fertilizante entre lo que sería la aplicación localizada y al voleo. Cuando, digamos, los niveles edáficos son muy elevados, hay muchos nutrientes. Hay momentos en la temporada en que los nutrientes, digamos, colocados o aplicados en forma localizada, digamos, son mayores. Para darles otra perspectiva respecto de las oportunidades del uso localizado para mejorar el uso de nutrientes, hablemos de digamos, darle nutrientes al ganado. Mi abuelo Louis, cuando yo crecí en Iowa, él era, digamos, tenía una granja de cerdos y era un hombre muy progresista. Siempre buscaba formas de aumentar las ganancias y bajar los costos de sus insumos. Fue uno de los primeros en la región en implementar el alimento, digamos, en los comederos y, digamos, con un sistema mucho más controlado, alimentando a los cerdos en el comedero, digamos. Y teníamos un vecino, Hank Sino. Él era, digamos, más lento en cuanto a la adaptación o a la adopción de nuevos conceptos e ideas, y le gustaban los métodos tradicionales y seguía, digamos, criando a sus cerdos en el chiquero, tirándoles el grano en el piso para que los cerdos comieran. La diferencia entre ambos es que mi abuelo, al implementar este sistema de alimentación en confinamiento controlado, les daba 30% menos pienso, y los cerdos llegaban al peso necesario para ir al mercado 30 veces más rápido, o sea, un 30% más rápido.
gran parte de los nutrientes se pierden en el suelo y no pueden ser utilizados por el cultivo. En este caso los cerdos, haciendo la analogía, mientras que si se aplica, digamos, localizadamente los nutrientes, los porcentajes mejoran significativamente. ¿Cómo interpretar un sistema localizado? Según las recomendaciones de la universidad a partir de los estudios edáficos. La eficiencia de la aplicación, digamos, localizada hace que se desacople la necesidad de, digamos, a incrementar los nutrientes. Entonces, pasamos del rango alto en un sistema al voleo a un rango medio de valores edáficos en el caso de una aplicación combinada al voleo y localizada. Aquí va a ser un nivel mediano en lugar de alto, el rinde económico va a ir hacia la izquierda con cierta aplicación localizada y se puede lograr el máximo potencial con un valor edáfico mucho más bajo y pueden ahorrarse también, digamos, una suma de dinero significativa. Es bueno comprender los nutrientes clave y cómo impactan en ciertos momentos del año y las limitaciones de la disponibilidad del cultivo. El fósforo, por ejemplo, es un elemento muy importante para la elongación en los cultivos. Es un elemento también muy importante para la, digamos, liberación y almacenamiento de energía en los azúcares y en los procesos de fotosíntesis. El fósforo es inmóvil en el suelo, tiene una carga positiva, así que siempre está unido. Perdón, se corrige el orador, tiene carga negativa y siempre está unido a cationes con carga positiva como el calcio, el potasio y otros nutrientes. Así que es muy difícil que se movilice en un entorno, digamos, en el suelo. La masa radicular de los cultivos es muy pequeña y está en un volumen de suelo muy grande, entonces es muy común que, digamos, no puedan absorber todos los nutrientes porque la masa de suelo alrededor va a ser limitada. El suelo además depende de la actividad microbiana para poder, digamos, hacer que los nutrientes pasen a la planta a través de la raíz. La temperatura, por ejemplo, del suelo debe ser superior a los 65 grados Fahrenheit para que los nutrientes lleguen a la planta. Al principio de la temporada, cuando el suelo está húmedo y las temperaturas son bajas, no hay mucha disponibilidad de nutrientes, hablando del fósforo. Hemos dedicado años a investigar el posicionamiento del fósforo en comparación con la planta para ver cuál es el posicionamiento óptimo para, digamos, utilizar el fósforo como fertilizante. Esto es un ejemplo de los muchos ensayos. Aquí a la izquierda tenemos 0 fertilizante aplicado. Tenemos también un tratamiento en el surco, aplicación por jet, que es un tratamiento de 3 posiciones marcada por los puntos en azules, también una especie de zapata, que es a media pulgada de la planta, y en cultivos 2x2, algo que es muy común, 2 pulgadas alejado de la planta, igual a la profundidad de la semilla es lo más común. Hemos encontrado que en todos los ensayos, cuando teníamos nutrientes accesibles, digamos, para los grupos de semillas más tempranos, se lograban los potenciales más elevados o la respuesta más elevada a esa misma cantidad de fertilizante colocada de manera diferente en la planta. También se obtienen, digamos, cantidades óptimas suministradas por la sembradora, de 0 a 15 galones por acre. Es un producto polifosfato y en el rango de 10 galones por acre, dependiendo del rango, 10 a 8, tenemos una mayor respuesta, digamos, en cuanto a rindes. Y en la de aplicación localizada, también este rango. Se podría entonces utilizar polifosfato en el surco, donde puede, digamos, las raíces acceder al nutriente. Y es por eso que hemos diseñado este producto que se puede aplicar, que se llama FarrowJet, aplicándolo en triple banda. Un tercio del, digamos, producto en el suelo, cerca de la raíz, un tercio cerca de la semilla y un tercio en el surco. Esto nos permite alcanzar la tasa de respuesta máxima de 10 galones por acre y además una rápida respuesta a que la raíz tenga acceso al producto.
Después de muchos años de análisis, acá resumimos en el 2015, 16, 17 y 18, cada vez que colocamos el nutriente de fósforo cerca de la hilera, vemos que la planta es más, el cultivo es más saludable y el rinde es más alto. Para resumir estos 4 años de análisis, el primer año, el año 2015, el clima era nuboso, húmedo y fresco y obtuvimos una respuesta de 10 a 17 bushels por acre. En el año 2016 tuvimos un clima óptimo con temperaturas y precipitaciones óptimas, de manera que el nivel de los nutrientes estaba muy alto para su mineralización y la respuesta fue de 0 a 5 bushels por acre. En 2017 tuvimos climas mixtos, perfecto por momentos, pero muy húmedo por otros, y la respuesta fue de 0 a 20 bushels por acre. En el año 2018 tuvimos una situación bastante similar, con climas variables, clima cálido, rápido crecimiento y sequías variables. Y la respuesta era de 3 a 18 bushels por acre, con los valores de rendimiento en dólares por bushel por debajo, lo que llegamos a la conclusión de que el manejo de los nutrientes es muy importante. La capacidad de intercambio catiónico también tiene una influencia y depende mucho en realidad del clima. Hemos observado que estas técnicas, estas prácticas le dan mucho vigor a los cultivos y aumentan el rendimiento, y vemos que en resumen la respuesta fue de 10.3 bushels. El nitrógeno, como ya dijimos, es muy volátil, a diferencia del fósforo, que, como dijimos también, queda inmovilizado en el suelo y queda fijo. Nosotros lo que hacemos es tomar de la atmósfera el nitrógeno en forma de amoníaco anhidro. Acá vemos los efectos de amarillamiento justamente por el nitrógeno. Es entender que el nitrógeno es similar a otros nutrientes y es de crítica importancia en la primera etapa de crecimiento de las semillas. Cerca del sistema, nosotros tenemos que hacer que el nitrógeno esté accesible para el sistema radicular. Acá vemos que la semilla, acá vemos desde la plantación de la semilla hasta la espigazón, y el comportamiento del nitrógeno se puede ver claramente en el espesor de esta línea celeste. Al principio de la campaña aparecen los microbios que se mantienen inmóviles ahí cerca de la planta, y también a ellos les interesa alimentarse de los nitrógenos. Por lo tanto, tenemos que tener suficiente cantidad de nitrógeno y de nitratos para que la planta se pueda alimentar. Más a mitad de la campaña se produce la mineralización, y en las etapas B8, B12 y BT de crecimiento de la planta es menos crítica quizás la demanda de nitrógeno. Cuando vemos de estas aplicaciones en la parte temprana de la campaña, aquí está combinado la aplicación de nutrientes con la pulverización de herbicidas, como lo vemos en esta maquinaria. Y las pruebas que hicimos, los ensayos que hicimos, fue en conjunto con la Universidad de Illinois, con el doctor Mulvaney. Nosotros hicimos el seguimiento de los nitratos que se aplicaron con el fertilizador.
utilizando un método que se llama el stabilizer tope. Es un estabilizador que justamente determina cuál es el efecto del nitrógeno, pero como tiene diferente valor molecular, vemos que a la izquierda el nitrógeno tiene un valor de 15, mientras que a la derecha tiene de 14, y el efecto sobre el ambiente será distinto. Aquí vemos una aplicación al boleo y en este otro lado vemos una imagen de la aplicación localizada o bandeada. Esta es la cosecha de los cultivos de maíz. Hay una separación del material foliar y a través de un espectrómetro de masas se logra separar el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, y los resultados es que el nitrógeno aplicado al boleo tiene una eficiencia del 27-45%. Colocado con el producto Conceal, una sola aplicación del producto Conceal tiene un rendimiento de 43.70%. Y luego, colocándolo de manera doble, o sea, doblemente cerca de la hilera, junto con el producto Conceal, este número sube a 51.58%. Así que vemos que se duplica la eficiencia de absorción desde considerando al boleo con una aplicación simple con Conceal y una aplicación doble. Vemos que esto también tiene un efecto muy positivo en la producción de rinde de la planta. También nosotros medimos la respuesta del rinde según sea la ubicación o la aplicación del nitrógeno. Primero lo hacemos pulverizándolo con el fertilizante, luego lo hacemos de manera alineada y también lo hacemos ya de colocación o aplicación lateral o al costado con esta barra que podemos ver. También se pueden combinar dos de estas herramientas. Los resultados de 2 años en este ensayo, vimos que las aplicaciones simples de nitrógeno comparados con las aplicaciones triples en 3 veces separadas, también hay un aumento de rendimiento. Invirtiendo la misma cantidad en nitrógeno fertilizante, pero aplicándolo en distintos momentos, se aumenta la ganancia de $96 por acre si pasamos de una aplicación simple a una aplicación de nitrógeno triplet, es decir, con pasadas separadas. Algunos lo aplicaban por bandeado o con aplicación localizada y después se hacía la colocación al costado. En este caso vemos los valores de una aplicación lateral junto con el nutriente y el fertilizante. Vemos un rendimiento de 214.3, pero colocándolo con el Conceal, el producto Conceal y el 50% al costado, vemos cómo aumenta el rendimiento por acre. Estos estudios muestran que colocando el fósforo con el Farrow Jet se logra un aprovechamiento de 30 o un aumento del aprovechamiento o la ganancia de $30 por acre, y colocando el nitrógeno con el Conceal un $40 por acre. Bueno, nosotros seguimos haciendo ensayos durante unos años. Analizamos si poníamos todos los nutrientes juntos en las aplicaciones y tratábamos de hacerlo al boleo y tratarnos de adaptarnos a cómo era la estructura del suelo original, íbamos a poder lograr buenos resultados. Uno de los estudios se hizo en Illinois. Este era un campo de muy baja fertilidad.
no se había aplicado fertilizante durante los últimos 25 años. El dueño de este campo no quería invertir en fertilizante porque esa zona de donde él tenía la tierra se iba a hacer un desarrollo de viviendas. Así que nunca se hicieron esas viviendas, así que para nosotros fue una excelente oportunidad de ver cuál era la productividad del suelo, que tenía de 3 a un 4% de materia orgánicas. Es un suelo, como podemos ver, de alta productividad. Evaluamos distintos programas de fertilización, todos contenían la misma cantidad de nitrógeno, así que no estamos analizando los valores de nitrógeno, sino cómo manejábamos los procesos de fertilidad del suelo y los cambios en este sentido. Este tratamiento de bandeo en el medio colocaba el nitrógeno con la sembradora, el primero solamente nitrógeno y el último por boleo en un suelo que tenía altos valores edáficos de nutrientes. La cantidad total de fósforo que se aplicó es 115 libras por acre en una composición de suelo moderada y de potasio 60, perdón. En este programa, en este ensayo con un suelo de alta calidad edáfica, 240 libras de potasio por acre, 200 de fósforo y 240 de nitrógeno. Esto sería 400 libras de fosfato diamónico y 400 libras del otro tipo de nitratos. En este programa con solamente nitrógeno el costo es $98 por acre. En la aplicación localizada con una constitución moderada de calidad de suelo, 186, y en el tercer programa con alta calidad de suelo, $249. La pregunta es, ¿podemos lograr suficiente rinde para poder compensar esta diferencia de $151 más por acre de costo? Los niveles edáficos cuando comenzamos con este campo era 6 partes por millones de fósforo, 130 ppm de potasio y un pH de 5.5. Quiere decir que no estaba muy bien mantenido el pH. En el año 2019 estos números, los valores edáficos no habían cambiado demasiado. Sí tenemos que destacar que subió el pH. En realidad nosotros no nos concentramos mucho en hacer análisis del pH de los suelos. La aplicación del nutriente bandeado en un suelo de una baja composición, los números los vemos acá, 20 partes por millón de fósforo, 170 de potasio y el pH 6.2. El programa con alta calidad de nutrientes del suelo al boleo, tenemos 24 ppm de fósforo, 225 ppm de potasio y 6.1 de pH. Aquí vemos que el fósforo subió bastante, lo mismo que el potasio. Aquí se aplicaba potasa. Durante la campaña se puede ver una diferencia importante entre el nutriente colocado al boleo y los otros que fueron colocados de manera localizada con aplicaciones repetidas de Consil. Esto es en julio, antes de la espigazón. En el maíz se ven importantes diferencias. El tratamiento de aplicación localizada y al boleo tengan en mente que el boleo requiere más fertilizante.
para poder evaluar cómo estamos trabajando en nuestro campo es ver los periodos de madurez, es decir, cuándo ocurre la espigazón en los productos. Esto nos da una imagen bien clara de cómo vamos compaginando la aplicación de nutrientes. Aquí vemos que hay mucha uniformidad en la madurez y en todos los cultivos ya está la espigación en curso. Cuando se aplica el nitrógeno solamente, todavía no hay, la espigación no está a pleno, y cuando se hace el boleo de fósforo y de potasio en el otoño, no hay, prácticamente es muy irregular y muy diferente los niveles de madurez. Aquí tenemos programas también de fertilizante. Cuando aplicamos el nitrógeno solo, tenemos un aumento de 172 por acre, 238 en un suelo moderado en nutrientes y 235 en un suelo de alto nivel edáfico. Si estamos tratando de reducir costos y aplicamos solamente nitrógenos en un cultivo como el maíz, hay una diferencia de $60 por bushel. Así que esto nos da una oportunidad para poder manejar y administrar el fósforo y el nitrógeno. Aquí, cuando vemos los promedios de la ganancia o del retorno sobre la inversión, cuando tenemos nitrógeno solo, el retorno es de $505 en el caso del suelo moderado y la aplicación por bandeado. Vemos un retorno sobre la inversión de $647 y en cambio en el caso del suelo con alta calidad edáfica baja muchísimo. Quiere decir que tenemos un número de más de $63 más por acre en el caso del suelo de calidad moderada al boleo. Las diferencias con estos programas es que solamente nos concentramos en alimentar el suelo con nutrientes. Este es el tratamiento estándar. En cambio, el programa optimizado implica agregar, además de los nutrientes básicos, poder aplicarlo en combinación con el fertilizante. Durante la campaña, con este sistema optimizado, estábamos aplicando por bandeo durante la temporada, dentro de la temporada, y en este caso observamos un aumento en la ganancia de $61 por acre. Y también ahorramos fertilizantes. ¿Cómo lograr implementar este programa? Nos va a interesar mejorar la precisión en el muestreo de suelos. Queremos representar con las muestras el campo de la mejor manera posible. Para eso tenemos que identificar zonas inteligentes con núcleos compuestos de suelo que están diferenciados por distintos tipos de suelo, por el contenido de materia orgánica. En realidad hay que trabajar con un mapa y no simplemente trabajar con mapas interpolados. También tenemos que aumentar la frecuencia de toma de muestras de 1 o 2 años. Yo creo que en el futuro podemos, digamos, dado el bajo costo de la toma de muestras, podemos justificar hacerlo todas las campañas, es decir, todos los años. Si apuntamos a una calidad de suelo de menor valor edáfico, podemos poner parte del nitrógeno, fósforo y potasio por bandas. También tenemos que reubicar el boleo en la aplicación por bandeo durante la temporada. Es decir, bandear 1/4 del nitrógeno en la sembradora y bandear 1/3 del fósforo también en la sembradora, combinar. ¿Y cómo maximizamos la aplicación localizada durante la campaña o dentro de la misma campaña? Tenemos que trabajar con nitrógeno a granel y también
tenemos que pensar en agregar fósforo y potasio a través de una aplicación al costado o a través de una pulverización. Ahora hablemos del rinde. Como ya dije al principio, el rinde es sol, agua y nutrientes. Y quiero hablar un poco de cómo manejamos el sol y el agua. El sol y el agua son insumos fijos, no los podemos controlar. ¿Y esto qué significa respecto de cómo se maneja? Nosotros tenemos que ver cómo se establece cada cultivo individual en el campo, cómo las plantamos, cuál es el espaciado o la separación entre las hileras. En realidad tampoco queremos dejar perder el agua del suelo. Si se captura demasiada luz solar, el agua se va a perder por la transpiración, así que tenemos que encontrar el equilibrio. Esto sería un cultivo óptimo. Estos son plantas perfectamente uniformes y parejas en tamaño, tienen la separación perfecta. Y acá es cuando no aprovechamos la luz solar y el agua, porque vemos que hay diferencia en tamaños. Hay plantas demasiado pequeñas que sabemos que no van a generar ningún rindo cuando llegamos al fin de la campaña. El productor promedio tiene de 3 a 5 plantas de emergencia tardía, y esto hace que el porte de las plantas, el stand efectivo de las plantas sea solo del 85%. Y hay una serie de causas para esto: el residuo, la profundidad de la semilla, el contacto del suelo con la semilla, el cerrado de los surcos y la ubicación de la semilla. Esto es muy importante y parece que esto pasa lo mismo con todos los cultivos. El tema de la emergencia tardía los afecta a la soja, al girasol, a granos también más pequeños. Acá vemos qué ocurre con las vainas de la soja, y acá podemos comparar qué pasa con la planta que emerge en tiempo y forma, y con la planta que tiene una emergencia tardía. Fíjense que en la soja, las plantas que emergen muy tardíamente producen 68% menos de las vainas de los porotos que produce una bien plantada. Y esto muestra gráficamente cómo afecta el espaciado en la emergencia. Esta es la respuesta de las remolachas azucareras. Por supuesto, podemos comparar el diámetro de estas remolachas y podemos ver el porcentaje del peso de las plantas que han emergido a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la acción? Tenemos que lograr el 99% de uniformidad en las plantas. Esta es la única manera de poder utilizar de manera óptima o de optimizar el uso de todos los recursos con los que contamos, y esto va a depender básicamente de la uniformidad del tamaño de las plantas. Acá tenemos una pirámide de rinde basada en factores que influyen en la uniformidad y que tiene que ver con cómo configuramos nuestra maquinaria. ¿Qué pasa con la sembradora? La manera de mejorar la uniformidad del tamaño de las plantas es a través de esta raviolera o para lograr controlar la profundidad correcta a la que vamos a plantar la semilla y lograr afirmar la semilla. El segundo recurso es la precisión de singulación de las semillas. Estamos dejando caer una semilla por vez, estamos salteando la plantación de una semilla o estamos plantando más semillas. O sea, es muy importante ser bien precisos con la singulación. Y luego el espaciado, que también es muy importante. Tenemos que asegurarnos de que cada vez que plantamos una semilla tengamos un espaciado correcto de cada planta. Y luego la
población. Tenemos que tener un sistema de transmisión correcto, con una buena dosificación, precisa sobre todo, porque esto va a compensar los errores que puede tener la sembradora si hace algún giro o algo por el estilo. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Me gustó mucho hacer esta presentación. Estoy dispuesto, con gusto responderé a las preguntas. También siéntanse libres de visitar nuestra página o encontrarnos en las redes sociales. También pueden encontrar información sobre, sobre todos los sistemas de siembra, de cómo maximizarlos y cómo optimizarlos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Cori por su presentación y ahora vamos a tener un espacio de unos 10-15 minutos, que es más o menos el tiempo del que disponemos, para el intercambio con Cori, a quien por favor le voy a pedir que ya deje abierto su micrófono para el espacio de preguntas y que si puede hablar en forma pausada, digamos, para facilitarle, digamos, la labor a las intérpretes para traducirlo. La primera pregunta que te quería hacer, Cori, está en relación al título de tu charla, que es Repensando el manejo de nutrientes. ¿Podrías sintetizar brevemente, que lo has hecho a lo largo de tu presentación, pero cuáles son las principales causas por las que hoy tenemos que repensar el manejo de nutrientes? Yes. En los Estados Unidos, todos los lineamientos y recomendaciones de la universidad respecto del manejo de fertilizantes se basan en un alto porcentaje de aplicación al boleo para elevar los niveles edáficos de nutrientes al punto que digamos, el cultivo deja de responder al fertilizante tradicional para aumentar el rinde. Es una forma eficiente o muy eficiente de aplicar el fertilizante, de utilizarlo en un único cultivo y en una única temporada. Mi investigación lo que hace es evaluar las oportunidades con la aplicación de fertilizantes localizada a lo largo de las distintas temporadas, empezando al principio de la temporada cuando se siembra y aplicando los nutrientes en forma localizada a lo largo del surco y midiendo cómo podemos tener una menor dependencia de niveles edáficos más bajos y mantenerlos a través de una mayor tasa de aplicación al boleo de fertilizantes. La investigación demuestra que no deberíamos seguir los lineamientos de la universidad en el caso de niveles edáficos elevados cuando estamos aplicando nutrientes al boleo en un sistema de fertilizantes. Podemos ahorrar gran cantidad de fertilizante manteniendo niveles edáficos más bajos, porque tenemos la eficiencia y la dependibilidad de los nutrientes aplicados al boleo cerca del surco. Muchas gracias, Cori. La próxima pregunta que te quería hacer tiene que ver con los ensayos de Morton S19 que mostraste. Y acá te quería hacer dos preguntas que nos llegaron. La primera es, ¿cuál fue la rotación de cultivos que se implementó en esos ensayos? Y la segunda es, ¿a qué se debió el aumento de pH de 5.5 a 6.2 en 2 años? En ese ensayo que utilicé como ejemplo en la presentación, la rotación de cultivos fue maíz seguido de maíz, esto es, cultivo continuo de maíz y labranza profunda en el otoño para reciclar el residuo de cultivo del año pasado en el año anterior,
y desagregarlo para tener un ambiente más limpio para el siguiente cultivo. Esto es un entorno de labranza intensiva, continuando con el cultivo de maíz, y el motivo para no haber rotado cultivo en cuanto a otros cereales, que había datos de investigación específicamente para lo que es los aspectos económicos y los rindes del maíz, y es por eso que elegí hacer maíz tras maíz en el ensayo durante los primeros 4 años. Estamos en el 4.º año actualmente. Los datos que les mostré corresponden a los 3 primeros años, un resumen, y después de 4 años preveo cambiar a una rotación maíz-soja para seguir recabando datos. La mejora en el pH del suelo, o del pH objetivo, a 6,5. Cuando empezamos el pH de 5.5, así que aplicamos caliza, que está disponible aquí en los Estados Unidos, de las canteras de cal. Hicimos una aplicación al boleo, 2 toneladas por año, por acre, cada año, durante los primeros 3 años, para elevar el pH de 5.5 a 6.2. La próxima pregunta que te quería hacer es ¿cómo podrías aplicar estos conceptos a sistemas bajo siembra directa? Es un poco, preguntarte si los mismos conceptos que viste en estos ensayos de fertilización al boleo y fertilización en bandas o localizada podrían aplicarse en sistemas bajo siembra directa. Parte de mi ámbito de investigación es maíz con siembra directa en terrenos donde se cultivó, soja mediante siembra directa en el medio oeste de los Estados Unidos. Uno de los 3 ámbitos de investigación fundamentales es la rotación maíz-soja. Cuando plantamos maíz, se trata de una aplicación, con siembra directa en el rastrojo de soja. Hay ensayos de investigación más específicos utilizando fósforo, nitrógeno, en distintos sistemas de rotación de cultivo, tanto utilizando la siembra directa como, labranza mínima y labranza surco. Todas las rotaciones en siembra directa parecen tener la misma respuesta a los nutrientes, la misma relación de respuesta a nutrientes que presenté en mi documento, en la presentación. Esto es un gran aumento en la eficiencia. La respuesta rinde en bushels, el hecho de tener, la aplicación de nutrientes en forma bandeada, sobre todo fósforo y nitrógeno. Las cifras utilizadas eran 1/4 a 1/3 del programa de fósforo y nitrógeno aplicado en forma localizada muy cerca del surco para que los pequeños plantines puedan acceder a él. Eso pareció una muy buena relación a usar en el programa. Y el resto se aplicaría más adelante en la temporada o en una banda más profunda con un sistema diferente, a través de un fertilizante granulado o colocado más alejado de la planta. La relación del nutriente aplicado en forma localizada y su eficiencia y el valor que obtiene respecto de la aplicación, al boleo, focalizado en valores edáficos altos, es el mismo independientemente de la situación, de si se trata de labranza directa, de labranza mínima o de siembra directa. Gracias. Y eso me lleva un poco a la próxima pregunta, que es si la reposición de nutrientes que estudiaron fue la misma cuando aplicaron el fertilizante, en este caso fosforado, me imagino que se refiere, en forma boleada y en forma localizada o en bandas. So I heard the last part of the question, broadcast versus banded. What was the first part of the question?
¿Podés repetir de nuevo la pregunta, por favor? Valores de reposición de nutrientes obtenidos cuando se varió la forma de aplicación del nutriente. Si fueron similares o si hubo diferencias en la forma boleada versus la forma localizada o en bandas. So nutrient replenish. La reposición de nutrientes después de una aplicación al boleo versus una aplicación localizada. Entiendo que eso es lo que se refiere a la pregunta. La reposición de nutrientes, fundamentalmente, es la siguiente. Son nutrientes que están en el grano que cosechamos del terreno y que se pierden. La reposición sería igual. Digamos, es lo que se llama nutrientes removidos por el cultivo. Es un valor medido que puede provenir del grano, donde se mide cuánto fosfato, cuánto nitrógeno, cuánto potasio. Sobre todo fosfato y potasio se retira cuando uno cosecha el grano. Esto es lo mismo en cualquier sistema, ya sea de aplicación al boleo o localizada. La otra parte de los nutrientes y del manejo de los nutrientes implica mantener un nivel edáfico de nutrientes proveniente del muestreo del suelo. Y eso parece ser sistemático también. Los nutrientes aplicados parecen hacer un buen trabajo en cuanto a mantenerse en el suelo, ya sea que su aplicación se haya hecho al boleo o localizada. Lo que cambia más es la eficiencia que tiene el cultivo en crecimiento en cuanto al acceso que puede tener a esos nutrientes, que varía en función de la forma de aplicación. Muchas gracias. Por último, nos llegó una pregunta en dos partes. La primera parte tiene que ver con una forma de pensar, un concepto que es fertilizar la rotación y no al cultivo. Digamos, la pregunta sería si puede hacer algunas consideraciones sobre ese concepto. Y la segunda parte tiene que ver con si tienen ensayos o tienen alguna consideración para hacer en planteos que incorporen cultivos de cobertura como vicias antes de los maíces para aportar parte del nitrógeno en forma biológica. Mi experiencia en cuanto a la rotación de cultivos con cultivos de cubierta y un cultivo, digamos, verde beneficioso entre las temporadas es una lucha en realidad en la región donde yo hago la investigación. Estamos bastante al norte en los Estados Unidos y la temporada, digamos, es muy corta. Tenemos 9 meses solamente de condiciones que tengan un clima cálido lo suficiente como para que los cultivos crezcan. La mayor parte de esos 9 meses son consumidos por el cultivo primario y hay muy poco tiempo en realidad para que crezca un cultivo de cubierta en el medio. Hay distintos investigadores que están tratando de hacer, digamos, un cultivo intermedio antes de la cosecha y determinar o establecer algún tipo de crecimiento para poder tener un grado de crecimiento suficiente en el cultivo de cubierta para llegar a estos valores. Pero no es una práctica común aquí porque, como decíamos, estamos muy al norte y no tenemos unidades suficientes para que esos cultivos se asienten. Una cosa que cabe destacar, porque es común luego del cultivo de trigo, cuando cosechamos el trigo en el mes de julio y quedan 3-4 meses de clima cálido, digamos, quizás en ese caso es conveniente cultivar, digamos, un cultivo de cubierta, pero cuando digamos, tenemos este cultivo de cubierta, estamos introduciendo más carbono y más biomasa en el campo. El beneficio en cuanto a los nutrientes que obtenemos de eso deriva de la descomposición de ese material de carbono que depende de la actividad microbiana en el suelo. Y también hay un proceso de consumo de nutrientes. Ese proceso consume fosfatos, nitratos
que van a competir por el cultivo principal en cuanto al acceso a esos nutrientes. Digamos, todo lo que beneficia al cultivo en el largo plazo está bien, pero hay que tener en cuenta la investigación que se ha hecho aquí localmente, que indica que es muy difícil predecir cuándo el cultivo principal va a tener un acceso adecuado al fósforo, al nitrógeno, los nutrientes clave que necesita a medida que ese, digamos, cultivo de cubierta se descompone durante el periodo de cultivo. Y, por último, para cerrar con una pregunta que tiene que ver justamente con la perspectiva del manejo de nutrientes. ¿Qué nuevas tecnologías, ya sea sensores o tecnologías a través de imágenes satelitales, considera que pueden ser muy relevantes en los próximos años? Buena pregunta. Creo que el manejo de fertilizantes es la mayor oportunidad para aumentar la rentabilidad en el mundo. Han pasado 50 años desde que las recomendaciones de nutrientes y el muestreo de suelos se fijara como pauta y se hicieron estas correlaciones. Las nuevas tecnologías creo que van a generar un gran cambio en cómo manejamos los fertilizantes, y este cambio va a provenir de mejoras significativas en las mediciones en cuanto a qué necesita el cultivo y una mejor resolución en el terreno en cuanto a apuntar a cuáles zonas de los terrenos necesitan nutrientes particulares, para que eso nos permita recortar el gasto en nutrientes y aplicar exactamente qué se necesita y dónde se necesita. Algunas cosas que estamos observando aquí en los Estados Unidos es el uso de la robótica, esto es, robots para hacer muestreo de suelos con sensores incorporados, y también un mayor uso de imágenes captadas por drones. Eso es bueno para, digamos, establecer las zonas y planificar qué áreas de los campos están luchando, por decirlo así, en cuanto a la salud o la sanidad de las plantas, y ver qué aplicar y cómo manejarlo, y que nos muestre a dónde ir y dónde buscar. Las mejoras en los sensores, mejores tecnologías para mapear los campos es una parte importante de esto. Hemos lanzado un nuevo sensor hace 3 o 4 años y digamos, hace un muestreo, digamos, permite observar cómo es la profundidad de la colocación de la semilla en el surco. Hay un sensor que permite, digamos, hacer un mapa, digamos, y lo que hace la sembradora es mapear, digamos, con alta resolución las zonas de suelo en el campo, lo cual ofrece un mapeo bastante preciso que constituiría una base inicial muy buena para poder evaluar el campo con un nivel de resolución mucho mayor cuando tiene que ver con el manejo de nutrientes, muestreo del suelo, digamos, los porcentajes de siembra, etcétera. Con esto damos por terminado el espacio de preguntas. Te agradecemos muchísimo por tu presentación y por la posibilidad de este intercambio en vivo. Así que bueno, esto concluye la charla y concluye también el congreso por el día de hoy. Así que bueno, te agradecemos mucho en primer lugar, Cori, a vos y a todos los que se conectaron y nos fueron pasando preguntas. Y por otro lado, recordarles que, bueno, que mañana y durante toda esta semana, a partir de las 8, vamos a seguir con actividades en nuestras salas, en nuestro hall comercial. Así que, bueno, quedan 4 días de congreso todavía para no perderse y disfrutarlo al máximo. Así que, bueno, un saludo para todos y nos despedimos acá. Muchas gracias.